Si nos vamos a la dormancia y a nuestra relación con las horas de frío, las plantas están adaptadas para acumular horas de frío a partir del 50% de las caídas de hoja, siendo, insisto, hoja amarilla equivalente a hoja caída. Y idealmente que nosotros podamos aprovechar lo más posible todo el periodo de acumulación de frío, que es desde el 1 de mayo al 31 de julio, para tener una etapa de dormancia que nosotros podamos cuantificar. Y siempre nosotros estamos relacionando la dormancia a una cantidad de horas de frío que la planta tiene que acumular, dependiendo la exigencia en términos varietales. Las variedades tienen distintos requerimientos de horas de frío. Hay variedades de menor requerimiento de horas de frío que pueden estar en torno a las 500, de 500 a 650 horas de frío. Cuando hablamos de horas de frío también les recuerdo que la escala normal de acumulación de frío está en escala de 7,2 grados Celsius o bajo 7,2 grados Celsius, ¿verdad? Como horas de frío. Hay distintos métodos para medir frío, pero la escala clásica o el método clásico son horas de frío. Hay variedades de medio alto requerimiento de frío, que estamos hablando de variedades entre 700 y 800 horas de frío, y hay variedades de mayor requerimiento de frío que están por las 800 horas de frío de requerimiento para cumplir su ciclo. Y nosotros vemos esta gráfica adaptada, digamos, pero una gráfica real, en donde a partir de mayo empiezan a bajar las temperaturas, ¿cierto? Inclusive bajo 0 grados, con algunos eventos de la A. Si nosotros colocamos una línea horizontal a los 7,2 grados Celsius, nosotros podemos cuantificar desde el 1 de mayo al 31 de julio cuál fue la cantidad de horas de frío que estamos acumulando, para entender un factor importante del potencial productivo. Pero hay otra cosa que obviamos muchas veces y que debiera ser parte de nuestro análisis, que es el fotoperiodo. Y el fotoperiodo y el acortamiento del día, o los días más cortos o días de más horas de oscuridad, tienen relación directa con una buena dormancia, ¿ya? Si nosotros separamos la dormancia propiamente tal y la mostramos sobrepuesta en esta gráfica, claramente tiene una conjugación entre horas de frío acumuladas en el periodo de dormancia más las horas de oscuridad, por así decir, o el largo del fotoperiodo del periodo de dormancia. Cuanto más horas de oscuridad tengamos en una mejor dormancia, acompañado de cuántas más horas de frío tenemos, ¿ya? Posterior a esto, cuando empieza a aumentar el fotoperiodo y cuando empiezan a aumentar las temperaturas, empiezan a aparecer otros procesos fenológicos que van a desencadenar toda esta cadena productiva hasta la cosecha. Sin embargo, ¿para qué necesitamos estas horas de frío? ¿Por qué nosotros tenemos que contar o cuantificar las horas de frío? Y es la pregunta que uno siempre dice: ¿por qué cuantas más horas de frío es mejor? Porque si nosotros tenemos, en términos de bodegaje, de reservas, dos estructuras importantes como son las raíces y los centros frutales, cuantas más horas de frío la planta acumule, y todavía no estamos hablando de dinámica de acumulación, sino que estamos hablando del total de acumulación, cuanto más horas de frío la planta acumule, mejor va a expresar las reservas que tiene guardadas en función de todos los procesos fisiológicos y fenológicos de la planta hasta cosecha. Por lo tanto, un invierno deficiente de frío va a tener una expresión de reserva deficiente en términos de entrega a las distintas estructuras, y la fenología de estas distintas estructuras va a ser más dispar o más desordenada, y eso va a desencadenar procesos fisiológicos y reproductivos más desordenados, y muchas veces comprometiendo el potencial de producción. Y esa reserva en gran parte está asociada a la madera cercana a los centros frutales o a los mismos centros frutales. Si nosotros mostramos este tipo de imágenes en términos de evolución de los primordios de flor previo al botón blanco, llevándolo, digamos, y haciéndolo coincidir con las distintas épocas, en términos del desarrollo de almidón, que es el principal azúcar de reserva de las yemas, hay un gasto de almidón progresivo para suplir todas estas etapas fenológicas, y ese almidón es parte de lo que nosotros pudimos hacer en post cosecha.
en términos de reserva y en términos de que la planta la haya pasado muy bien, no solamente desde el punto de vista, o desde el punto de vista hídrico, sino también térmico y también nutricional. Entonces, este gasto de reserva también es parte de nuestro trabajo en la post cosecha como el principal momento de creación de reservas para que esto pueda funcionar en las temporadas siguientes. Hace un par de temporadas atrás, nosotros con nuestro equipo de investigación y desarrollo, a cargo de Emilio Martínez, que además es exalumno de la Universidad Católica del Maule, que es nuestro hoy día líder de investigación y desarrollo en nuestra empresa, hicimos seguimiento de las distintas etapas de los primordios florales, y le muestro como ejemplo, este es una Royal Down en máxima 14, y lo hicimos en muchas variedades, lo hicimos en muchos portainjertos para ver diferencias, porque también tenemos, digamos, los antecedentes, no también descritos, que cuando se produce una maduración de algunos tejidos de la flor, también podemos reconocer que la flor ya que el primordio en términos de maduración ya está listo para romper su dormancia. Esto lo hicimos de forma experimental y tenemos un trabajito pendiente ahí que escribir y que redactar y que extensionar también, así que esto va de la mano con lo que la literatura al menos y los reportes nos han dicho.